Hola y bienvenidos a este tercer capítulo de Haciendo Historia de a Poco. Este será el primero de un pequeño especial de 3 episodios que hablará de la historia de Roma, una de las civilizaciones más importantes para nuestra humanidad y que a mí me ha fascinado desde hace muchísimo tiempo. Así que este compendio de 3 lo he querido llamar Roma desde la fundación a la caída. Para partir, obviamente les agradezco a todos los que me han visto, los que han dado me gusta, los que me han hecho comentarios y los que se han suscrito. Y por lo mismo, aquí vamos con lo prometido, porque lo prometido es deuda. Y este va a ser el libro que vamos a sortear. Obviamente es una novela histórica en los tiempos de Roma. Y para poder ganarse este libro, quiero que estén suscritos, que den me gusta y hagan un comentario que diga me quiero ganar el libro. Y agreguen en qué momento de la historia de la antigua Roma se llevó a cabo esta historia. Obviamente ese dato lo voy a dar más o menos en la mitad del video para hacer que por lo menos lo vean completo. Así que vamos para adelante con este nuevo capítulo. En este mapa de Europa, una Europa que en unos siglos más va a ser totalmente controlada por la cultura romana, quería mostrarles los 3 periodos de la Roma antigua. Una primera columna es la época de la monarquía, la república y el imperio. Cada una de ellas sirvió de base estructural para la que sigue, y gran parte de las instituciones que se fueron creando desde la monarquía llegaron al imperio. Y voy a tratar de explicarles qué pasó entre una y otra hasta que... Este es un mapa del Latium Vetus, en la zona del Lacio, en la península itálica. Este valle, habitado desde el siglo X a.C. por comunidades de etruscos, sabinos y otros, se organizaron de forma preurbana. ¿Y por qué acá? Porque este valle, que tenía muy buenas tierras para cultivo y desarrollo de agricultura, tenía una protección natural dada por las colinas, que permitían tener una observación y una protección del valle. A su vez, un acceso al río Tíber, que le entrega la llegada hacia el mar Mediterráneo y la apertura a rutas comerciales futuras. Es en este lugar donde en el año 523 a.C., un 21 de abril, una pareja de gemelos de origen helénico y con una importante carga mitológica, siendo descendientes de Eneas, hijo de Afrodita, un guerrero y héroe de la guerra de Troya, fundan Roma. Y así llegamos a Rómulo, primer rey de Roma y su fundador, quien junto con su hermano Remo, por muchos años se consideró que eran personajes mitológicos. De hecho, hasta 1988 así fue. Y es en ese momento cuando se encuentra sus nombres inscritos en una muralla romana que data del siglo VI a.C. Desde ese momento, gran parte de la comunidad arqueológica los acepta como personajes históricos, pero con una envoltura y un halo de mitología y leyenda. Bueno, ¿qué hace Rómulo para armar esta ciudad, esta incipiente ciudad? Lo que hace él es abrir las puertas a la migración, invita a todos los exiliados, esclavos, delincuentes que habitaban en el Lacio a que vengan a vivir a estas colinas, a 5 de las 7 colinas que fue las que él abrió para todos. Y así empieza a aumentar la población. Con el paso del tiempo, Rómulo se da cuenta que le faltan mujeres. Por lo tanto, lo que hace es hacer un gran festival, invitar a los pueblos cercanos. Y hay un pueblo en especial, el Sabino, que sufre el rapto de todas sus mujeres, lo que es conocido en la historia como el rapto sabino. Son estas mujeres las que se convierten en esposas de estos ciudadanos romanos, y esto genera una gran guerra
con este pueblo. Finalmente Roma logra imponerse y los sabinos son asimilados. ¿Cómo estructuró Rómulo a la sociedad incipiente? Lo que hizo fue separar a los hombres en dos grupos. Aquellos que podían pelear y aquellos que no podían pelear. Los que podían pelear se convirtieron en la población castrense y finalmente en el ejército romano. Y aquellos que no podían pelear en los plebeyos. Y de estos plebeyos tomó a los 100 con mayor linaje y sabiduría y los convirtió en los primeros senadores. Es aquí entonces cuando Rómulo generó las dos instituciones más importantes de la historia de Roma: el ejército romano y sus legiones y el Senado. Vino un tiempo de bastante crecimiento y expansión romana. Rómulo fue capaz de extenderse por todo el Lacio hasta el momento de su muerte. Y al morir, Rómulo pasa no solamente a ser un rey muerto, sino que alcanza cierto grado de divinidad para el pueblo romano. Aquí un dato para todos aquellos que les gusta el fútbol. Asumo que conocen y han visto más de una vez a Rómulo, Remo y a la loba Luperca, que fue quien los crió, en el escudo de la Roma, que es el escudo de la ciudad. Y también como dato, la loba Luperca es la que cría a Rómulo y Remo cuando estos son salvados, lanzados al río, para evitar que sean asesinados por un rey que tuvo una visión de que unos niños recién nacidos serían quienes le traerían su desgracia. No sé si han escuchado una historia parecida en la Biblia, pero a mí sí me hace mucho sentido. Bueno, terminando entonces con el primer rey de Roma, y antes de pasar a los otros, el dato que tienen que ustedes decirme con respecto al libro es las legiones malditas ocurren durante la República Romana, el segundo periodo histórico, la República Romana. Eso es todo. Bien, sigamos. Después de Rómulo vienen 6 reyes. Está en duda si este número es real, porque serían reinados de más o menos 35 años cada uno. Recordemos que la monarquía romana se extiende desde el 753 al 509. Ahora, ¿qué es importante de este periodo? Principalmente que además de haberse afianzado la figura de este rey, que era elegido por el pueblo, era un rey en especial, no era un rey con linaje y herencia padre-hijo, sino que una vez muerto el rey, era elegido en votación por el pueblo entre un grupo presentado por el Senado. Eso es una cosa. Se afianza el poder del pueblo romano sobre el centro de la península itálica y se afianza la estructura del ejército y del Senado. Nace el calendario romano, que en la época de Rómulo tenía 10 meses. Era un calendario solar con meses lunares, pero con 10 meses. Y eso generaba un desfase importante. Así que el segundo rey de Roma, Numio, le agrega 2 meses más, enero y febrero, que eran los 2 últimos meses del año. Ustedes dirán, ¿pero cómo? Claro, no es hasta la época de la República en que se cambia el orden y enero pasa a ser el primer mes del año por una cosa conceptual y de preparación del ejército. Hasta antes de eso, ustedes tienen que pensar solo en los nombres de nuestros meses, donde diciembre suena a 10 y sería el último mes del año, noviembre 9, octubre 8, septiembre 7. Bastante lógico, ¿cierto? Y nosotros nos quedamos con eso. Finalmente, ¿por qué cae la monarquía? La monarquía romana cae porque hubo una decadencia, aparentemente, del tipo de rey. Finalmente, se generó una lucha de poder entre el Senado y el rey
para ver quién era el que ejercía el poder ejecutivo. El principal poder que se le entregaba al rey en ese momento era el de declarar las guerras y enfrentar a los pueblos. Y se generaron guerras innecesarias que aparentemente empobrecieron de forma importante al pueblo romano. Era una época bien especial porque, más allá de lo que muchos puedan creer, las guerras romanas en general eran luchadas por los nobles y enviaban a sus hijos a la guerra. Pensemos que quien podía enviar, quien tenía caballos, armaduras, espadas, flechas y lanzas, debía tener poder económico. Por lo tanto, cuando un rey declaraba guerra, estaba haciendo que los hijos de los senadores fueran a morir por sus propias ambiciones. Entonces, en este escenario, donde probablemente se genera el gran quiebre, finalmente lo que hace el Senado es decir, si yo voy a sacrificar a mis hijos, yo voy a decidir cuándo y con quién peleo. Eso terminó finalmente con esta época de la monarquía, que fundó las bases para lo que va a ser la República Romana, con el Senado como gran protagonista. Bueno, ese ha sido este primer video de la sección dedicada a Roma, fundación y monarquía. Espero que se ganen el libro, así que muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto.